Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar bien? ¿Me confirman el audio, por favor? Sí, Miss, se escucha bien, Miss. Muy bien, para poder iniciar. A ver, la clase pasada, bueno, hemos estado hablando ya de dos corrientes literarias, uno respecto al Renacimiento y el otro respecto al neoclasicismo, ¿cierto? Respecto al neoclasicismo, ¿de qué temas hemos desarrollado? ¿De qué hemos hablado? ¿En qué se enfoca el neoclasicismo? A ver, chicos, les hice una pregunta. Sheila, Lisette, ¿me logras escuchar? ¿Puedes activar tu audio, por favor?
O bueno, nadie se recuerda de lo que hemos trabajado la clase pasada. La pregunta era, nosotros hemos estado trabajando corrientes literarias, ¿cierto? De las cuales hemos visto 2 corrientes literarias. ¿Qué recuerdan en base a esas corrientes lo que hemos trabajado, chicos? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que recuerdan? ¿Qué aspectos? ¿Qué características? ¿Qué corriente literaria? ¿Nadie? ¿Escuchaste la pregunta, Sheila? A ver, el día de ayer hemos trabajado de una corriente nueva, ¿cierto? Que es el neoclasicismo, ¿sí? El neoclasicismo, ¿qué características tiene o cómo yo identifico que forma parte una obra literaria del neoclasicismo? Chicos, Azucena, Es un movimiento artístico y literario, Miss. ya, es artístico y literario. ¿Por qué decimos que cada movimiento literario se va a enfocar en ello? Que va a ser tanto artístico como literario. ¿Por qué? Porque surgió mediante el, creo, ese por el siglo XVIII, algo así. Ya, claro, pero ¿por qué decimos que estas corrientes literarias van a ser ello, ¿no? Va a ser un movimiento tanto artístico como cultural Por y la literario. antigüedad, por la antigüedad. Por la antigüedad, no. ¿Por qué dijimos? Porque estas manifestaciones que hemos trabajado en la clase también y las características que se les ha brindado, no netamente son exclusivamente para la literatura o para una manifestación literaria, sino también son para manifestaciones culturales, sociales y políticas que son propias de la época. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que estas características que se les brinda, ¿sí? De este movimiento literario, las vamos a ver también visualizadas, por ejemplo, en la pintura, en la música, en la arquitectura, que son propias de la época, ¿ya? Se va a ver visualizado ahí, por eso decimos
que es artístico y literario, porque no solamente se va a centrar en la literatura, sino en todas las artes, ¿ya? Ahora, a ver, su compañera Sheila decía, ¿sobresale el teatro a través de la comedia? ¿Es una de las características del neoclasicismo? Me parece que no. ¿Mm? Entonces quiere decir que a través de las ilustraciones en el arte, como si en las pinturas, se demuestra ¿cómo se llama? Ay, El se me fue, movimiento, el la movimiento, época, exacto. ¿ya? En la La época, época. sí, Exacto. justamente eso. ¿Qué quiero decir con ello? Que netamente no solamente se va a presentar el avance o las modificaciones, se va a presentar netamente en la literatura, no, no va a suceder ello, sino también va a presentarse en el arte, en la pintura, ya en la música, en la cultura, en la arquitectura, en sus construcciones, nosotros vamos a visualizar que van a formar parte de la época del neoclasicismo. ¿Ya? Es una corriente, por eso decimos un movimiento artístico. ¿Dónde aparece este movimiento? Hemos dicho que aparece en Europa, ¿sí? En Europa. Y se va a desarrollar, como bien dice su compañera, en el siglo XVIII. Este es un movimiento bastante científico debido a sus acontecimientos históricos en la cual surge este movimiento. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a ver visualizado en las obras literarias. Y recuerden que va a ser uno de los obras mayormente, netamente, que van a estar basadas en lo religioso, ¿cierto? Recuerden que va a ser ello. ¿Y cuáles son las características? Uno, que va a respetar a las normas tradicionales de la literatura clásica, se va a retroceder y se va a tomar en cuenta estas costumbres que ya tenían, ¿ya? Ahora, se va también va a sobresalir, como dice su compañera, lo que es la comedia, ¿cierto? Como un género, parte de ello porque ya va a ir evolucionando, ¿ya? Pero el género, ¿ya? El género va a sobresalir, ¿sí? Y va a haber cierto predominio, ¿por qué? Por la razón. Lo subjetivista, lo imaginario se va a dejar o se va a ir dejando de lado. Aquí vamos a tener a uno de los grandes representantes. ¿Quién es? ¿O quién recuerda? ¿Quién recuerda quién es el máximo representante del neoclasicismo? ¿Quién es el máximo representante de la, del movimiento neoclásico, chicos? Molière, excelente. Molière es uno de los máximos representantes con su obra Tartufo, ¿cierto? Entonces, hemos hablado de estos dos movimientos que forman parte de la literatura universal y que son muy fundamentales, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar sobre ya un tema muy aparte, el curso de razonamiento verbal. A ver, ¿qué es lo que observan en la imagen que les estoy mostrando? En esos dos imágenes donde están las dos personitas en la portada. ¿Qué es lo que están observando? A ver, ¿qué me podría manifestar?
Miss, no aparece la imagen. ¿No están viendo mi pantalla? Sí, Miss, pero no sale nada. Ahí hay una imagen, encima en la parte superior, en el intermedio, donde dice de curso, en la parte superior, antes de curso, ahí hay una imagen de dos personitas. Dos personitas que uno está poniendo el enchufe. Ya, ¿qué están intentando? Conectar, Miss. Conectar. Ya, vamos a hablar el día de hoy de los conectores, pero en el área de habilidad verbal, que se les conoce como conectores lógicos. ¿Por qué creen que llamamos conectores lógicos? ¿O qué idea más o menos se les viene a la cabecita? ¿Qué querrá decir conectores? Con sus propias palabras, chicos. Quiero saber más o menos cómo está su nivel de interpretación. ¿O qué entendemos por la palabra conectores? ¿Qué función creen que cumpla? Dentro del área, claro está. ¿Son términos o expresiones de una palabra? Ya. ¿Qué más? ¿Otra idea? Que tienen ideas, frases para oraciones, párrafos. Ya, cuando nosotros vamos a hablar de conectores y conectores lógicos dentro del área, vamos a hacer referencia a estos tipos de conectores que nos van a facilitar a nosotros para poder darle sentido y coherencia a mi oración. Vamos a encontrar oraciones quizás incompletas, que es el formato de ejercicio, ¿sí? Del área, de este tema, en los cuales van a faltar o va a faltar el sentido. Si yo no coloco estos conectores que les voy a dar a conocer dentro de mi oración, mi palabra o mi oración va a perder el sentido, ¿sí? Va a perder el sentido. Sí, pierde sentido, por el cual ahora no significa ello que yo voy a poder colocar o usar cualquier tipo de conector en las oraciones. Cada conector, o mejor dicho, yo lo primero que tengo que hacer es interpretar mi oración, de qué temática o a qué se está refiriendo. ¿Para qué? Para yo poder colocar e identificar el tipo de conector que falta y colocarlo dentro de esa oración. Entonces, son conectores discursivos, ¿ya? Cuya función va a ser dar una relación lógica a las oraciones brindadas, ¿ya? Un sentido, ¿ya? Ahora, hay diferentes tipos de conectores que nosotros debemos de conocer. El primero de ellos es los conectores coordinantes. La primera parte de esta clase va a ser de la cual yo les voy a brindar, ¿sí? Definiciones de cada uno de los conectores para luego mostrarles cuáles son esos conectores de cada clase, ¿sí? A ver, atentos. Entonces, los tipos de conectores son varios. El primero de ellos son los conectores coordinantes. ¿Para qué sirven estos conectores coordinantes o cuando yo los empleo? Cuando voy a querer detallar, ¿ya? El sentido de lo que yo estoy manifestando. Pero estos conectores coordinantes van a servir como puente, mejor dicho, para yo unir una idea con la otra. Mayormente aquí los conectores coordinantes son la I, el D, el aún, ¿sí? Son estos conectores, o mejor dicho, nexos o palabras que nos ayudan a mí unir una idea con otra para poder complementarla, ¿ya? Ahora, los conectores disyuntivos, ¿ya? Es muy contrario a lo que son los coordinantes. Los coordinantes sirven como puente, ¿no? De unión, mientras que los disyuntivos son para separar o contradecir entre una idea con otra, ¿ya? Para cambiar el sentido o contradecir la idea general con otra, ¿sí?
Luego tenemos los conectores causales, como su mismo nombre lo manifiesta, son aquellos conectores que yo voy a usarlas o voy a emplearlas para mencionar una relación de causa-efecto. Me la ve nomás ¿Ya? llenando. Cuando yo quiero manifestar la causa o el efecto de alguna expresión. ¿Ya? Tengo que verificar ello. Por eso es fundamental que al momento de yo observar mi oración, identifique principalmente su temática, su tema principal, para yo poder saber qué tipo de conector le falta. ¿Será un coordinante? ¿Será un disyuntivo? ¿Será un causal? ¿Sí? Y luego tenemos los conectores temporales. ¿Qué son estos conectores temporales? Los temporales mayormente las vamos a usar para manifestar secuencia de algo, ¿ya? Estos mayormente las usamos dentro de estos textos de recetas de comida o quizás cuando yo quiero dar alguna indicación, ¿sí? Ahí voy a usar conectores temporales. Cuando yo digo que sucede primero, después y finalmente, ¿ya? Estos son mayormente, como les digo, en textos de, por ejemplo, de recetas, de algunas instrucciones, de algún artefacto o de algún uso, ¿sí? ¿Me dejó entender hasta ahí? Sí, ves. ¿Sí? Entonces, tenemos hasta el momento 4 tipos de conectores. Los coordinantes, ¿para qué dije que servían? ¿O cuándo yo las empleo? Cuando yo uso un tipo de conector coordinante. Chicas, lo acabo de manifestar. Para relacionar ideas. Para relacionarlo, ¿ya? Ey, todos los conectores, Sheila, aclaro esto, por favor, para que no haya esta equivocación. Todos los conectores van a servirme a mí para darle sentido a mi oración, pero cada una de ellas cumple una función distinta. Yo la empleo para una función distinta. Como dijo Berta, los coordinantes yo las uso para juntar una idea con otra. Nos sirve como puente, les dije. Ahora, los conectores disyuntivos, ¿cuándo yo empleo? ¿Cuándo empleo los conectores disyuntivos o cuándo se usan? Cuando es distinto del discurso. ¿Cuándo es distinto del discurso? Son aquellos que plantean una elección o disyunción. No, a ver, ¿qué les dije, chicos? Y acá está, les estoy mostrando, chicos. Cuando nosotros hablamos de los conectores disyuntivos, son aquellos conectores que a mí me van a ayudar para poder, cuando yo quiero separar una idea de otra o contradecir una idea de otra. ¿Ya? Ahí uso de los disyuntivos. Los causales, cuando quiero indicar una relación de causa o de efecto. ¿Ya? O consecuencia, ¿no? Y las temporales es las que uso para secuenciar mi idea, ¿no? ¿Qué sucede primero, en el intermedio y finalmente? Les decía que estos tipos de conectores mayormente yo las voy a emplear en estos textos de recetas médicas, digo,
comida, instrucciones de algún juego, de algún artefacto, por ejemplo, ¿no? Compramos un artefacto que quizás nosotros no sepamos usarlo. Que tenemos un folletito donde nos dan las instrucciones, nos indican el proceso el cual nosotros debemos de seguir para poder cumplir con alguna función, ¿cierto? Entonces, esa es la finalidad. ¿Ya? Ahora sí, ¿me dejé entender? Chicos. ¿Sí? Ahora, luego tenemos los conectores locativos. En los temporales y locativos hay una pequeña diferencia. Cuando yo hablo de conectores locativos, son aquellos que van a definir el lugar de referencia, la ubicación, especificando ya el espacio. Mientras que los aditivos, como su mismo nombre lo dice, son aquellos que van a sumar ideas. Ya van a ser, o voy a usar estos tipos de conectores para agregar una idea, un pensamiento dentro de una oración que está quizás por finalizar o está en el intermedio, ¿ya? Y los aclarativos cumplen con insistir o aclarar un punto previo retomándolo, ¿no? Mejor dicho, redundándolo. Y los comparativos nos van a ayudar a nosotros para contrarrestar, para dar dentro de una exposición, contrarrestar una idea de otra, ¿ya? Ahora, entonces, tenemos los locativos que indican lugar, procedencia, ubicación, los aditivos cuando yo quiero añadir una idea, los aclarativos cuando voy a tratar de aclarar, ¿sí? Añadiendo nueva información en mi oración o mi texto. Y los comparativos que van a servir para contrarrestar, ¿no? Comparar, como su mismo nombre lo manifiesta. ¿Ya, chicos? Entonces, son hasta el momento 8. Ya hay que aprender a diferenciar. Luego tengo los conectores conclusivos, los cuales los conclusivos son muy fáciles de identificar y mayormente quizás ya lo hemos usado cuando yo voy a dar por concluido, o mejor dicho, cuando quiero dar ya por finalizado un texto, voy a mencionarlo. Por ejemplo, se utiliza aquí las frases en resumen, concluyendo con el tema o en suma, ¿cierto? Uso estos tipos de conectores para dar por finalizado ya un texto, ¿cierto? Cuando yo voy a dar un pequeño resumen de todo lo que se ha hablado a modo de conclusión, ¿sí? Entonces, ahí voy a hacer uso, estoy haciendo uso de conectores conclusivos. Luego tengo los conectores condicionales. ¿Qué son los condicionales? Como su mismo nombre lo especifica, son aquellos que van a indicar la relación de condición, que va a depender una cosa de otro y ahí ingresa mi conector, que me va a servir para poder contrarrestar o mejor dicho, manifestar esta condición, ¿ya? Y los continuativos, que son aquellos conectores que me van a servir a mí para alargar ya la idea, ¿no? Para seguir o dar continuación a esta idea, añadiendo elementos, ¿no? Y continuar la exposición. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? Chicos. Diana, Azucena, Berta, Nelly, Vania, ¿me dejó entender hasta ahí? Sí, Miss. Muy bien, excelente. Entonces son 11 tipos de conectores que yo debo de tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de identificar primero para saber qué tipo de conector usar? Para yo saber qué tipo de conector usar, ¿qué es lo que Coordinantes. qué debo de identificar primero? Coordinantes.
No, no, no. ¿Lo puede repetir, Miss, por favor? Para yo poder saber qué tipo de conector hace falta dentro de mi oración, ¿qué es lo que yo debo de realizar primero? ¿Mm? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Me dan un ¿Que texto. cumplen en la oración, Miss? ¿Que cumplen en la oración? No, a ver, más específico. A ver, a mí me dan una oración y le falta algunas palabras dentro de mi oración. Entonces, ¿esa oración va a tener sentido o no? El disyuntivo. No, en base a la pregunta que les acabo de hacer. Si no cuenta con algunas palabras mi oración y le he quitado, esa oración que yo les estoy presentando, que les puedo presentar, ¿va a tener sentido o no? No, Miss. No va a tener sentido. Ahora, si no tiene sentido, ¿qué es lo que yo debo de hacer primero para poder identificar qué tipo de conector le hace falta? ¿Qué es lo que yo debo de hacer antes de irme a buscar a los conectores? ¿Qué es lo que debo de hacer? Analizar, ya analizo la oración para poder sacar el tema, chicos. ¿Qué es lo que yo debo de saber? El tema general de la cual me están hablando y en base a ello yo voy a saber qué tipo de conector le hace falta para poder añadirlo. Ahí me podré decir, ya, ¿qué le falta? Un conclusivo, un condicional, un continuativo, un temporal quizás, ¿cierto? Ese es el proceso. ¿Ya? Ahora sí me dejé entender. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora sí, quiero que quede claro eso, la teoría de cada uno o de cada tipo de conector. ¿Ya? Y acá tenemos los diferentes tipos de conectores. De oposición son estos, el pero, el aún, sin embargo, no obstante, en cambio, por otro lado, por más que, ¿sí? Esos son conectores de oposición. Los causales, lo que hemos visto, son acá los conectores de causa o consecuencia. Son el por qué, el ya que, el puesto que, por consiguiente, debido a, en consecuencia y por ende. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo digo, me demoré mucho en lavar la ropa porque estaba demasiado sucia. ¿Cierto? Entonces, ¿qué estoy indicando? Que en base a que me demoré, ¿por qué fue? Porque estaba demasiado sucio. ¿Qué tipo de conector estoy haciendo uso? El conector por qué, que es de causa y consecuencia. ¿Ya? Luego tengo los conectores de adición, los aditivos, los que sirven para añadir ideas. Son el y, el también, además, asimismo, de igual modo, de la misma manera, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Tendrás un desfile, ¿sí? Y también, o también, deberás trabajar, por ejemplo. Estoy añadiendo una idea atrás, otra. Luego tengo el conector de tiempo, los temporales, finalmente, previamente, por último, mientras, tanto después. Lo que les decía, ¿no? Que los que se usan recetas, ¿no? Los temporales. Y acá tengo muchos más conectores, ¿no? Para limitar o contradecir una idea,
¿sí? Indicar tiempo, lugar, como ustedes se percatan, un mismo conector cumple varias funciones también. ¿Ya? Indicar un ejemplo, resumen o conclusión, por ejemplo, hago uso de hecho, por ejemplo, en otras palabras, esto es decir, en conclusión, en resumen, ¿cierto? O para marcar la similitud o el contraste. De la misma forma, de la misma manera, de forma similar, de igual forma, como o por el contrario, ¿sí? Pueden tomarle captura para que se puedan apoyar de estos conectores, ¿ya? Que son los diferentes tipos de conectores que yo debo de tener en cuenta. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda respecto a lo que acabamos de hablar? Chicos, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? Quedó claro esta parte, ¿verdad? Muy bien, entonces en base a lo que les acabo de explicar, acá tenemos algunas oraciones, ¿sí? A ver, Sheila, ¿qué parte deseas que te repita? A ver, esta última parte, ¿sí? Que les decía que por lo que ustedes se dan cuenta, vemos que algunos conectores van a cumplir diversas funciones también dentro de una oración. Sí, van a servir para limitar, contradecir, sí, unir, sí, de causa-consecuencia, ¿ya? Algunos que sirven para enlazar ideas, por ejemplo, otra vez, de nuevo, también, por otra parte, al lado de igual importancia, asimismo. Estos conectores que yo les estoy presentando son los que nosotros debemos de usar para poder juntar y, mejor dicho, darle sentido a mi oración, pero siempre y cuando yo las identifique y logre diferenciar qué tipo de conector hace falta en mi oración y no colocar por colocar. ¿Ya? Muy bien, le pueden tomar captura, les dije, para que se puedan apoyar. Entonces, tenemos estos ejercicios, estas oraciones con espacios en blancos en los cuales les hace falta unos conectores que debemos de colocarla y seguir con esa secuencia. A ver, les voy a dar 5 minutitos para que ustedes lo puedan desarrollar y luego lo desarrollamos conmigo con la participación de cada uno de ustedes. ¿Sí? A ver, lean, analicen en la oración e identifiquen qué tipo de conector le hace falta para que tenga sentido.
Muy bien, chicos. A ver, Azucena Leliacho. Azucena. ¿Sí, Miss? A ver, la Buenas primera noches. dice, estoy enfermo, no puedo salir de casa y hoy se cumple el plazo de entrega. Tendrá que ir mi padre en mi lugar. ¿Qué tipo de conector debemos de hacer uso ahí? Conector, a ver. ¿O con qué conector lo has completado? Con no obstante. Ya estoy enfermo, puedo salir de casa y hoy se cumple el plazo de entrega. No obstante, tendrá que ir mi padre en mi lugar. ¿Tiene sentido? Bueno, para mí sí, Miss. A ver, ¿alguna de ustedes que haya completado con otro tipo de conector? Por lo que mis Por lo que tendrá que ir ya, ese se adecua mucho mejor, ¿cierto? Por lo cual, por ello también, tendrá que ir mi padre en mi lugar. Muy bien. Nelly Galvez. Nelly Galvez. Nelly. Bueno, parece que mis Nelly no presente. está. A ver, Nelly, la segunda oración, a ver, léeme, ¿con qué conector lo has completado? Nelly, ¿o no lo has completado? A ver, Diana Karina Lozano. Diana Karina. Nelly, no hay problema, pero lo puedes hacer por el chat también, si es que tu audio se acaba de malograr. Diana Karina Lozano. Bueno, tampoco está. Berta Kowalki. Berta Kolbaki. En otras palabras, ¿Qué opina usted de ahí? ¿Qué conector lo completo? en otras palabras, ¿Qué opina comportamiento. usted, en otras palabras, comportamiento del público? ¿Tiene sentido? No, no tiene. No tiene sentido. ¿Qué conector debe de ir? Al A ver, respecto, ¿quién le Miss. puede? ¿Cómo? Respecto al comportamiento del público, Ya, muy bien. ¿Cómo califica la actuación de ese público? Antes de, ¿qué debería de ir? en otras palabras, Sobre cómo mí, califica la actuación en el público. Ujú, en otras palabras, ahí sí podría ir, ¿cierto? Eso tiene mucho más sentido. A ver, siguiente oración. Hazlo tú, eres tan listo. ¿Qué conector faltará ahí? ¿Por qué? Hazlo tú porque eres tan listo. Ya, pero mejor iría, hazlo tú, ya que eres tan listo. Puede ser también, ¿ya? Hoy trataremos el concepto de texto. Hablaré de su definición, explicaré cómo se elabora, os pondré algunos modelos de textos bien redactados. ¿Con qué conectores lo completo? Por eso, Hoy trataremos el concepto de texto. Por eso, hablaré de su definición.
Aquí, ¿qué tipo de conector iría? Temporal. Primero hablaré de su definición, luego explicaré cómo se elabora, finalmente os pondré algunos modelos de textos bien redactados. ¿Tiene sentido o no? Chicos, ¿ahí tendría sentido o no? Recuerden que primero lo que yo debo de identificar es qué tipo de conector les falte, ¿ya? Luego dice, no me ha traído el material de pintura. Hoy no podré pintar el cuadro. Ahí, por ejemplo, es de causal. No me ha traído el material de pintura. Es por ello que, o por eso, hoy no podré pintar el cuadro. ¿Sí? Ahora, a tu pregunta, te contestaré mañana. Respecto a tu pregunta, te contestaré mañana, por ejemplo. Siguiente, se le dan muy bien las ciencias, para las letras es un poco lento. ¿Qué conector iría ahí? Pero, Exacto, pero. No puedo ir a la excursión, tengo que trabajar ese día. por lo tanto, Por lo tanto, no. No puedo ir a la excursión, acá estoy dando qué cosa, una excusa, consecuencia. No puedo ir a la excursión ya que tengo que trabajar ese día, porque tengo que trabajar ese día. ¿Ya? Estoy contradiciendo. ¿Ya? Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido comprender y para una siguiente clase espero mucha más participación de cada uno de ustedes. ¿Sí? Quiero sobreentender que quizás es por